Entonces, bajo esta distribución, calcular el campo magnético acá, ¿no? Bueno, primero que nada, el del hilo sale por ampere, ¿no? Tipo, hilo, curva amperiana. ¿Con eso hay algún problema? No, ¿no? No, eso venía bien. Seríamos 0 por I sobre 2πr, el campo magnético de un hilo X. ¿Vale? Ahora, lo que hay que hacer en este ejercicio es poner un sistema de referencia, ¿vale? Y calcular el campo magnético acá en base a ese sistema de referencia, ¿vale? Que lo conveniente, aprendí por las malas, es ponerlo acá, ¿vale? No en el cuadrado. Eso fue una muy mala idea cuando lo hice. También lo pongo ahí. En base a eso vamos a buscar las expresiones cartesianas del campo magnético de los dos dentro del cuadrado y después las sumamos. ¿Ven? Ahora sí, casándome con ese sistema de referencia. Bueno, fíjense, el hilo rojo, el campo magnético acá, ¿qué sentido va a tener? En menos K. O sea, entrando. Menos K. La B1 va a ser para allá. ¿Y el 2? También. También en menos K. ¿Está bien? Bueno, genial. Así que, ¿qué es lo que va a pasar acá? El B1 vectorial es una boludez bajo este sistema de referencia. Porque siempre digo que no interpreten R como casado a ningún sistema de referencia, sino que interpreten lo que es gráficamente. ¿Saben? R es la distancia al hilo. ¿Saben? Bajo este sistema de referencia, ¿cómo expresarían la distancia al hilo? Al hilo rojo. T dividido 2. No, B No, dividido no, 2. no, 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 no. Vos estás en un punto cualquiera del espacio y yo te digo, decime esta distancia. ¿Qué sería eso? Bajo ese sistema de referencia. Ah, en X universal, ¿lo decís? No, X, y además dije distancia. Es X, nada más. Ok. ¿Vale? Así que ese, gratis. ¿Está bien? Bueno, y acá va a ser en menos K. El que quizás es un poco más molesto es el otro. Esto sería I1, ¿no? Sería I2 sobre 2pi. Bueno, y acá hay que pensar un cachito más. Si yo tengo esto, yo quiero saber esta distancia bajo ese sistema de referencia, ¿cómo sería? ¿Pero vos crees a la distancia el centro de la espira o apenas arranca? No, no, la distancia de cualquier punto genérico. De menos X. De menos X. ¿Sabes? Así que acá sería de menos X. Eso tiene que ser positivo porque siempre es una distancia, ¿no? Sí. Eso los videos quieran. Exactamente, tiene que ser una distancia. Así que sí, listo, ya está, queda mucho más fácil de lo que yo pensé. De lo que yo hice en ese video. ¿Vale? Y bueno, el campo neto es la suma de los dos. El mu 0 sobre 2pi lo puedo sacar. Mu 0 sobre 2pi por sería I1 sobre X más I2 sobre D menos X. Todo esto en menos K. ¿Sabes? Y para la fuerza magnética, las que están, o sea, la parte de la estira que son paralelos al hilo, esas anularían, ¿no? Pensando. Eh, arre.
Déjame pensar la fuerza magnética por separado de cada uno. La fuerza magnética por separado de cada uno sí se anularía. Sí, las partes que son así, horizontales, se anularían. La otra no se anula porque es variable en X, ¿no? No, a ver, ojo que acá también son variables en X, ¿eh? No, esas digo. Esas no se anularían en X. Esas se anulan. Ah, no, yo te decía las otras. No, las verticales no se anulan. ¿Por qué no? Porque sí. O sea, yo lo estoy pensando como que era vera constante en todo, porque solamente varía por el radio, o sea, en este caso en X. Espera, sí. O sea, voy a tener un valor de B para acá, ¿sí? Y otro valor de B para acá. Pero la palabra clave está en otro valor de B para ahí. Ah, tenés razón. Sí. ¿Sí? O sea, sí, el valor de acá es fijo y el valor de acá es fijo. Claro, pero están a distinta distancia. Van a tener distintas magnitudes, porque nadie me dijo que I1 y 2 eran iguales. Si I1 y 2 eran iguales, ahí sí. Entonces solamente las otras se anulaban. Las otras se anulan, sí. Porque acá va a haber un campo variable con X, ¿no? Y acá también va a haber un campo variable con X, pero varían de la misma forma. Ok, gracias. Bueno. Este qué sé yo. Después el ejercicio creo que pedía FEM o algo de corriente inducida, que sería calcular el flujo con esta cosa. Lo único que tiene dificultad de este ejercicio, que por eso me hice 50 matetes cuando lo hice la primera vez, es que las integrales son molestas. Las integrales son molestas porque aparece integral de esto, por ejemplo. O sea, pero la parte fácil es pensar que eso siempre es positivo y el sentido será con el versor, ¿no? Sí. Básicamente. Pero bueno. Vamos con... Dos. No. Sí, pero cualquiera de esos. Tratando de ver si hay alguno más difícil de otro. Yo lo veo igual. ¿Hicieron TP para lo del osciloscopio o solamente hicieron el laboratorio? La que había dicho que sí. Estoy tratando de recordar, pero no me acuerdo. Creo que ese puntualmente no. O sí. Ay, no me acuerdo. Te estoy O sea, miento. básicamente hicieron un TP, pero vos no ayudaste. En nuestro No. caso fue un mini. Obvio, no. Un- En nuestro Sí, caso no, fue un sí, mini no, no me TP. acuerdo qué fue con eso. ¿Saben? Igual ¿Por era casualidad? todo el mismo día, o sea, ¿Por casualidad los electrocutaron el mismo día que hicieron esto? sí. Ok, sí, entonces sí, es una práctica nomás. No es un TP para hacer. Bueno, entonces, las figuras adjuntas corresponden a los gráficos que se ven sobre la pantalla de un osciloscopio en la práctica de laboratorio del circuito RLC. Uno de los canales está conectado sobre el generador y otro sobre la resistencia. La escala del eje horizontal es 1 milisegundo por división y la del vertical es 2 volts por división. Okay. Básicamente el osciloscopio, depende de cómo lo configuren en realidad, pero bueno, el osciloscopio por default tiene esto una escala temporal y esto es una escala de tensión. ¿Vale? Que se puede manejar con las perillitas y todo lo que usted quiera. Pero bueno. Básicamente, en base a eso me dicen que haga un diagrama de la situación planteada, indicando cómo conectaría el osciloscopio para obtener figuras dadas. Voy a ignorar completamente eso porque preguntas de laboratorio no. Que eso es físicamente cómo tienen que conectar las puntas. Si no lo preguntaron en parcial, menos lo van a preguntar en final. Pues dice, calcule el valor del capacitor. Pero bueno, eso es algo que ya sí les podrían preguntar porque es una RLC, al fin y al cabo, ¿no? Así que, básicamente lo que puedo obtener en base al gráfico del osciloscopio es, bueno,
se ven tensiones, ¿no? Así que vamos a buscar tensiones. Fíjense que denle pelota a uno de los dos gráficos. Voy a darle pelota a ABR. ¿Vale? ¿Acá qué voy a poder sacar con el osciloscopio? ¿Tensión cuál? Pico. Pico. ¿Vale? Gráficamente, esto es la tensión pico. Que si, no sé si llega a ver, pero bueno, tenemos 1, 2, 3 cuadraditos. Por ende, la tensión pico del generador vale 6 volts. ¿Vale? Porque es 2 volts por división, así que vale 6 volts. ¿Vale? Y después, la tensión pico de la resistencia vale 2 volts. ¿Vale? Ahora, fíjense que dado que estamos en un circuito de RLC, en realidad no tiene nada que ver que sea un RLC, la frecuencia se mantiene para los dos. La frecuencia gráficamente, ¿saben cómo sacarla? Sería con el periodo, o sea, sacaría un Uno. periodo, no me ¿Cuánto vale el acuerdo, periodo? En este caso. de BG o de BG. De las dos son lo mismo, fíjate. Sería tipo, yo estoy pensando desde el... no sé cómo decirlo, como desde que empiezas... Eso, no sabía cómo decirlo. Ese es el periodo, ¿no? Bueno, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. O sea, 6 milisegundos, ¿no? La frecuencia, ¿cómo se calcula más el periodo? En la inversa. Se me termina dando un sexto 0, no me acuerdo. 0,166, o sea que esto sería 0,166 kilohertz. O sea, sería 166 hertz. ¿Ah? Bueno, Gaby, ¿cómo fue que viste el tema del periodo? Disculpa. ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. 1 milisegundo por división. Ahí va. Ah. Gracias. Y así se ve un osciloscopio. Fin del osciloscopio. Ahora es un ejercicio de RLC normal. ¿Saben? O sea, el osciloscopio me dio datos valores picos. ¿Saben? Podría pasarlos a eficaces, pero no me estoy haciendo ningún favor. Así que voy a tratar, en este ejercicio en particular, voy a trabajar todo con pico. ¿Saben? Bueno. Ya que estamos, si lo quisiera pasar a eficaz, ¿qué tendría que hacer? Dividirlo por raíz de 2. Dividirlo por radio. Bueno, hay que buscar el valor del capacitor. ¿Cómo hago? Con la frecuencia sacas omega. Ah, no, para acá, estoy pensando en XC. Omega vale 1043, no sé. Si querés sacar XC, necesitaría la corriente y BC. ¿O qué estás pensando? No, pero vos pediste la C. Claro, la capacidad. Total, básicamente, si saco XC, sí, saco C porque tengo omega, ¿no? Así que no está muy errado eso que digamos. Estoy pensando, no tenés el ángulo ni nada por el estilo, ¿no? Ahí tenés el enunciado. Tenés R, tenés L. Por cierto, esto pasa mucho, la dislexia en los finales de física 2 por alguna razón. Lo pusieron 2 veces, pero sí. Tenemos R y tenemos L. Porque de última, si tenemos el valor de PBR y BG, podemos calcular por el coseno de phi o algo de eso. Ok.
pero no sé si tenemos como el valor justo exacto de cada uno en la misma división. Creo que te lo estás complejizando mucho. O sea, yo después decía de sacar, no sé, coseno o tangente de la resistencia dividido el... Te estás enfocando mucho en el ángulo cuando no veo, al menos a priori, una forma de sacar el ángulo. O capaz sí, si están muy despiertos, hay una forma de sacar el ángulo. La belleza de los circuitos RLC es que puede salir por el lado que se les cante las pelotas. Enfóquense en lo que tienen. Tenemos R, tenemos L, tenemos VG y tenemos Ah, LR. saca la corriente con la... Saco la corriente, bárbaro. ¿Qué pasa con eso? eh, y después con la corriente sacas la impedancia ¿Cómo? con el módulo de Z. O sea, sacas el módulo de Z, tenés el VG, Claro, teniendo VG y teniendo corriente, saco módulo de Z en base al módulo de Z. sacas la capacidad. Ah, porque ya tengo todo el resto, ¿no? ¿Viste que se podía? Voy a proponer otro que ese era perfectamente válido, ¿no? Pero voy a proponer otro camino. ¿Qué era esto? Eso decía yo. Bueno, porque era lo que dijiste antes. No, porque te digo que no sabía si tenía justo el valor en numérico justo en la... Justo en la O que sea, pensé que te referías a la función de onda, vos. claro, sí, Bueno, eso no quería me decir. estaba refiriendo a, en base a esto, mirar desfasajes gráficamente. Ah, era simplemente esto. Eso sí se puede hacer. Totalmente válido. Claro, sí, sí, sí. O sea, quería hacer eso, pero lo pensé en, no sé, en onda, cualquiera. Si te estás metiendo en ondas o te estás metiendo en complejos, nada. Estamos mal. BR valía, bueno, 2 dividido 6, terminando un tercio. El arco coseno de un tercio da 70,5 grados. Bueno, tengan en cuenta que acá pongo 70,5 grados, pero tengan en cuenta que puede ser tanto capacitivo como inductivo. ¿Ven? ¿Eso se ve? Bueno, entonces tenemos esto. Pero déjenme ver algo. No, sí, vamos a tener que sacar algo más del gráfico. Porque fíjense. Así que sí, nos vamos a meter un poquito en desfasajes de gráficos. Esto es 70,5 grados. También podría ser inductivo o capacitivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En base a esto, yo ya puedo sacar cuánto vale módulo de XL menos XC, ¿no? ¿Por qué? Porque módulo de Z es esto, ¿no? Así que, ¿qué es lo que pasa? Módulo de Z es esto. Y, ¿cómo se llama? No, pero no lo voy a sacar con el módulo si estoy usando ángulo capo. El ángulo lo puedo usar para la tangente, ¿no? Tangente de phi z vale opuestos al adyacente. Opuestos al adyacente vale esto. ¿Saben? ¿Se ve por qué puse el módulo ahí?
En caso de que Porque sea no sabes. capacitiva. Claro, en Va, caso el de que comportamiento. sea... Claro, es porque depende. La alternativa es dejar esto como 37 o menos 37 y no pongo módulo. ¿Saben? Pero bueno, yo acá voy a reemplazar 37. 37, porque digo 370 me había dado. ¿Saben? Así que, ¿qué es lo que pasa? Me queda que módulo de XL menos XC es igual a R por la tangente de 70 grados. ¿Saben? O sea que me termina dando que XC, o sea, esto termina siendo más menos XL menos XC es igual a R tangente de 70 grados. ¿Saben? O sea que XC va a terminar siendo XL más menos R tangente de 70 grados. ¿Saben? Capaz de más, capaz de menos. ¿Sabes eso? ¿De qué depende? De que precisamente sea inductivo o capacitivo. Entonces va terminando que 1 sobre omega C es igual a esto. Que bueno, XL ya lo tenemos, ¿no? Es omega L. Es un diagrama. Así que bueno, de ahí sale. La cuestión es que esto entró en mi final, por cierto, que mi final decía calcular las capacidades posibles, porque me pedían un factor de potencia en específico. No me especificaban si era inductivo o capacitivo, así que coseno de un ángulo o coseno de menos ese ángulo es lo mismo. Así que en mi final respondí 2 capacidades. Así que podría responder 2 capacidades y ya está. Pero el gráfico también me está indicando si una está adelantada respecto de la otra. Así que se podía ver en el gráfico si era inductivo o capacitivo. ¿Está? Vamos a recordar algo de ondas de física 1. ¿Te acuerdan de ondas? ¿Tu tema favorito de física 1? Acá le voy a poner un desfasaje de pi sobre 4. ¿Para dónde creen que va a estar esta onda? ¿Corrida a la derecha o corrida a la izquierda? Si pongo menos pi sobre 4. Para la derecha, ¿no? Muy bien. ¿Alguien se acuerda de propagación de ondas de física 1? Exactamente. Así que básicamente, esto es lo de adelanta, atrasa, que yo no le doy mucha pelota porque confunde bastante lo de adelanta, atrasa. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se llama? Si yo pongo menos pi sobre 4, está atrasando. ¿Sabes? Porque lo tienen que pensar algo así. Es medio tramposo porque lo ves adelante. Claro, pero en este caso no... Va, depende de... A ver, yo tengo un re problema con todo el universo. ¿La C adelanta o atrasa a la A? Sí, es una buena misma técnica. ¿Ves que es una mierda? O sea, porque, no sé si la C adelanta o atrasa, porque la gente me dice la C está delante de la A. Yo sinceramente creo que está atrás. Pero bueno, por eso no me gusta mucho la de civil. No sé si la escucharon hablar de esa. A mí me confunde más eso. Para mí es buenísimo. Bueno, si lo sabes con esa, buenísimo. Yo lo miro con el diagrama fasorial. Si estás más atrás, y tú atrasas, porque el sentido de omega es así. Ah, Para, pero ¿y bueno, cómo lo viste desde las ondas? Ese sí que no lo... desde las ondas, básicamente, fíjate dónde empieza la onda. Te pongo ahí y esto te lo voy a poner acá. Ya más pi sobre 4 y esto sería hasta 5 cuartos de pi. Básicamente la verde está atrasada porque empieza después. Ten en cuenta que el eje X es temporal.
¿Eh? Claro, Gaby, sí, ¿cómo era son más fácil. esas reglas memotécnicas que tiraste? Sinceramente no escuché No ninguna, así que... tengo la menor. No, la de casa era un ejemplo de bronca nomás, pero existe Ah, esta que. ¿Cómo es esta? ¿Vos que la entendés, boludo? El capacitor es, o sea, C es la corriente adelanta la tensión y del lado del L es el inductor y la tensión adelanta la corriente. Bueno. No, no la voy a entender ni me voy a esforzar en entenderla, pero bueno. Corte chiquitapia. Entonces, Igual sí, siempre queda más fácil, me parece, en el de números complejos. El gráfico ese me parece es más fácil. ¿se le llama factorial? Sí, de acá a la China. Sí, o sea, acá yo lo veo. Pero bueno, en este me puse por este bosque turbio porque en este gráfico es apreciable que hay una que está delante de la otra. ¿Ven? Si se fijan dónde empieza, 50 comillas, BG está empezando después de BR. ¿Saben? Si BG está empezando después de BR, voy a escribirlo en el gráfico. Después de BR, BG atrasa. BG atrasa a BR. O está atrasada. ¿Ven? Gráficamente, que el generador esté atrasado respecto a BR es que esté más abajo. ¿Ven? O sea que BR estará como por acá y el generador estará ahí. Conclusión, era capacitivo. ¿Sabes? Sé que bueno. BR, ¿cuánto valía? 2 volt. Bueno, este gramo factorial es lindo. 2 volt. Voy a hacer literal esa escala. 2 cuadraditos, 2 volt. Esto era BR. BG van a ser básicamente 6 cuadraditos, lo cual da un ángulo de 70 grados aparentemente. ¿Cuánto es 6 cuadraditos más o menos? Eso. ¿Se convence? Esto sería BG. ¿Vale? Pero bueno, básicamente conclusión, esto estaba en un caso, ¿cómo se llama? Capacitivo. Si es capacitivo, ¿qué tengo que poner acá? Esto sí debería salir al toque. Más. Más. Si es capacitivo, XL es mayor que XC. ¿Sabes? ¿Alguna duda? Después, en base a eso, me dicen calcule la potencia activa y la reactiva. Y acá, ojo, ojo grande, porque sí necesito, ¿cómo se llama? Acá sí voy a necesitar las efectivas. ¿Vale? Gaby, ¿cómo dijiste lo del signo? Perdón. O sea, entiendo comportamiento capacitivo, XC tiene que ser mayor a XL, pero ¿cómo es eso? Y si yo te digo que XC es Ah, claro. XL más algo, si quiero que sea mayor. ¿Vale? Tiene que sumársele algo, no restárselo. ¿Vale? Ahí va. Bueno. Entonces, para la potencia voy a tener que usar todo activo. ¿Vale? Activo, que es eficaz. Me dicen la potencia activa y la reactiva. Podría buscar la potencia activa P es BG eficaz por I eficaz. ¿Saben? O lo que es lo mismo, BG eficaz es BR eficaz por I eficaz por el coseno de phi z, ¿no? ¿Saben? No, estoy escribiendo mal esto. Al revés. BR eficaz por I eficaz y acá podría poner BG eficaz por I eficaz por el coseno. O también puedo hacer esto.
BR eficaz cuadrado sobre R, porque Y eficaz es B sobre R, ¿no? Y bueno, BR eficaz ya la tengo, o la puedo averiguar. Esto sería la BR pico sobre raíz de 2, ¿no? Pero está al cuadrado. Así que me termina dando así. Iba a sacar calculadora para hacer 6 dividido 2, me parece. O 2 dividido 2, no me acuerdo. ¿Cuánto era BPR? 2 volt. 2 volt al cuadrado. Se me queda 4 dividido 2, que es 2. Y divido la resistencia. ¿Cuánto era la resistencia? 1 kilo. O sea que es 2 mili. ¿Y la activa en qué unidades iba? ¿La de potencia de la activa? Watts. Watt. Se me termina dando 2 miliwatts. ¿Ven? Y después me piden la reactiva, que es Q. ¿Ven? Que de nuevo la pueden sacar del triángulo de potencias. Esto es P y esto es Q. O sea que me termina dando P por tangente de opuestos sobre adyacentes. Sí, está bien. P por tangente de phi z. O sea, 2 miliwatts por la tangente de 70. $5,5 mili. ¿Y qué le pongo aquí? ¿Unidades del reactivo? Volt ampere. Reactivo. El que es solamente volt ampere es el aparente, que es el S. ¿Vale? También una cuestión. Hay algunos profes que medio que le rompen las pelotas que no indiquen el hecho de que esto es capacitivo. Así que por las dudas pónganlo. Y si estuvieran trabajando con un phi z negativo, que podían hacer eso tranquilamente, trabajar con un phi z negativo, acá deberían responder menos 5,5. ¿Saben? Con lo cual yo no estoy muy de acuerdo porque este triángulo de potencias en realidad sale de algo así. ¿Saben? Así que estarían respondiendo a la parte compleja si ponen el negativo, pero bueno, no importa. Pero bueno, sí vale la pena aclarar que es capacitivo. Ahí está. Así que lo del osciloscopio les decía las divisiones, decía la tensión y el tiempo. Con el tiempo pueden sacar periodo, con el periodo pueden sacar frecuencia. Y este ejercicio tenía el agregado rompepelotas de que se podía analizar desfasaje para ver el comportamiento inductivo capacitivo. ¿Sabes? ¿Alguna duda? Gaby, para calcular la potencia activa, ¿se puede usar tanto el VG eficaz como vos usaste el de la resistencia de eficaz? Sí, porque básicamente BR eficaz, ¿cómo lo sacas con BG? VR eficaz. Acá tenés fiseta. Tenés este cateto y vos querés averiguar ese cateto con ese ángulo, ¿qué haces? Claro, coseno, es. Coseno, si te queda BG eficaz por el coseno de fiseta. Claro. Y te queda la fórmula típica, si querés. De G por I, B por I por coseno. Claro, yo siempre tenía el VG, por eso me llamó la atención el VR. Listo. Ahí te queda lento. ¿Qué? Uh, ¿Qué más? ¿Tenés alguno de transitores que hayan tomado en algún final? Bueno, coma, atentos, estoy. Eh, Para hacer una variedad. no hicimos ninguno de inducción todavía. A ver. No vamos por uno de inducción. No, ya te Ahí. dijiste transitorio. ¿Cuándo chequeaste Sí. transitorio?
Pasa que este era de transitorio. Este era un RC de transitorio que ya está resuelto en YouTube, básicamente. O sea, es la fecha que tomaron el transitorio. O sea, lo que tienen que saber es la. Por eso digo, si hicieron uno de transitorio ya está. Porque lo que tienen que saber es cómo resolver la ecuación diferencial para el caso capacitivo y para el caso del inductor. O sea, el RC y el RL. ¿Saben? Capaz, no sé, lo más que se la pueden complicar es la descarga. Por ejemplo, agarro uno de la guía si quieren. Por ejemplo, en este había que tener en cuenta una pila igual. Sí, porque la FEM Claro. la considerás como una pila, sí. Y uso el valor que me dio la FEM. Sí, lo considerás la FEM como una pila. En este caso te va a dar una FEM constante. Porque la variación de flujo era lineal acá. ¿Quiere que agarre el más turbio de la guía o algo? No, si no, vamos por uno de inducción, como habías dicho. Sí, No, ese ya estaba, después veré el video. uno de inducción. Todo lo que tiene cosas en movimiento. ¿Eso les cuesta? Ese que tiene un panda es el. Pasa con el pandito. Acá tomaron un termo. Estás un fan. No, no me hace eso. Mataban. ¿Algo así les explotaría el cerebro? Y yo entraría un poco en caos, pero así que si lo podemos hacer, mejor. Me dicen. ¿De cuándo era este? Creo que es un poquito después de pandemia me suena esto. Este formato de final. 2022. Febrero 2022. Bueno, entonces tenemos una barra metálica PQ, desliza sobre un par de rieles separados, una distancia de 0,5 metros. La barra se mueve hacia la derecha con velocidad constante de 2 metros por segundo. El circuito se cierra con dos resistencias, R1 y R2. R1 es el doble que R2, que son las únicas del circuito, y dice todo el sistema está inmerso en un campo magnético que tiene tres componentes. ¿Ven? Se observa que por la carga, por la barra PQ circula una corriente de 30 mA. ¿Ven? Bueno, entonces me dicen, ayer justificando la fuerza electromotriz inducida en la malla de la izquierda y en la de la derecha, indicando el sentido de las corrientes inducidas R1 y R2. Yo recomendaría que eso lo hagamos al principio. ¿Ven? Porque después lo confirmamos con el resultado. Pensemos. Tenemos un campo magnético que está en tres componentes. Partamos de una base matemática. ¿Me van a interesar las tres componentes? La de Z no. La de Solamente Z la no te va a- X, sí. Solamente las componentes de X y les va a importar. Y para calcular el flujo. Este diferencial de superficie, ¿para dónde apunta? En sentido opuesto, en el mismo sentido del carro. No, vos estás flasheando lo de FEM ya. O sea, la normal. Bueno, la normal de esta superficie sería, ¿no? Para uno voy a hacer para esta y otro voy a hacer para esta, ¿no? Sí. Bueno, pruébenme que aprobaron análisis 2. ¿Para dónde son las normales de esas superficies? En Z o en menos Z. En Z o en menos Z. Así que si yo multiplico esto en Z o en menos Z, ¿qué me sobrevive? La parte de Z. La
está en Z. Así que me respondieron literal al revés. La parte que me importa es solamente la de Z. ¿Sabes? ¿Todo bien por ahí? Sí. Visto desde otro punto de vista, si ustedes tienen la normal para allá y yo estoy pinchando con un campo que es, qué sé yo, como para allá, esta componente no me interesa solamente la componente que va a favor de la normal. Conclusión, ni le demos pelota al hecho de que tiene 3 componentes, voy a usar esta nada más que está en menos K, en todos los puntos del espacio. ¿Vale? Así que bueno, tenemos siempre un flujo entrante. ¿Vale? Ahora, esta barra se va a mover para allá. ¿Vale? Pensemos de este lado. ¿Qué va a pasar con el flujo si la barra se mueve para la derecha? Disminuye. Disminuye el flujo. ¿Vale? Por ende, la corriente inducida, ¿para qué lado tiene que ser? ¿Horario o antihorario? Horaria. Horario. ¿Todos lo ven eso? No, yo soy malísima para darme cuenta cuando el flujo está creciendo o no. Vayamos a una cuestión más práctica. ¿Qué es el flujo? Es un numerito que te dice qué es el flujo. La cantidad de campo que entra en una superficie. Acá, ¿por qué varía el flujo siquiera? Porque disminuye la superficie. Claro, el campo es constante, pero disminuye la superficie. Cada vez tengo menos superficie, por ende, ¿qué va a pasar con el flujo? ¿Cada vez mayor o cada vez menor? Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, Gracias. como el flujo es cada vez menor, hay una oposición a eso, por la ley de Faraday-Lenz, que va a causar un campo, va a causar una corriente así. ¿Saben? Y por ende un campo magnético inducido así también. ¿Saben? Así que de este lado es así, y del otro lado va a ser la misma mierda, ¿no? Tipo, del otro lado el flujo aumenta, si el flujo aumenta, la corriente inducida se va a oponer, ¿no? Al crecimiento. Así que la corriente inducida va a ser para acá. ¿Saben? Bueno, y existe una cosita llamada ley de mallas acá, ¿no? La corriente que circula por acá hay 2 nodos si quieren. La corriente que circula por acá, que sería I3 si quieren, o I, va a ser la suma de los dos. ¿Sabes? ¿Todo bien por ahí? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo tengo una determinada corriente, ¿cómo calculaba la FEM? O al revés, si quieren. Si tengo una FEM, ¿cómo calculaba la corriente? Que eso lo hacen todo el puto tiempo. Dividís por la resistencia. Bueno, o sea que si quiero calcular la FEM, multiplicás por la resistencia. Voy a tener 2 FEMs en este ejercicio. Una va a ser I1 y la otra va a ser I2. ¿Ven? Acá voy a poner esto, porque todavía no sé si son positivas. Perdón, I1 por R1 sería esto. Acá voy a poner esto porque todavía no sé si son positivas o negativas. ¿Ven? Pero es módulo de valor absoluto nada más eso, no estoy hablando de otra cosa. Lo mismo que acá. Estoy poniendo el módulo porque quizás según, ¿cómo se llama? Como yo tome el flujo, estas corrientes me den negativas. No quiero que eso afecte la cuenta. Pero bueno, básicamente yo ya tengo cuánto vale I1 y yo ya tengo cuánto vale I2. ¿Saben? Perdón. Ya tengo cuánto vale I1 más I2. ¿Saben? Y ya tengo cuánto vale la resistencia también.
¿sabes? Por ahí está todo bien. Yo puedo decir que, ¿cómo se llama? R1 es igual a 2R2. Así que esto es 2R2 y esto es así. ¿Ven? Bueno, genial. Vamos a ver qué onda con las FEM. ¿Ven? Si quiero la FEM, tengo que calcular el flujo, ¿no? Bueno. Entonces, calculemos el flujo. Empezando por el flujo 1. Que sería así. Esto ya vimos que tiene una componente X, una componente Y y una componente Z. ¿Ven? Que ya directamente lo voy a poner negativo. Menos BZ en K. ¿Ven? Y el sentido de flujo, y esto es una decisión mía, el sentido de la normal, perdón, lo voy a poner en menos K también. ¿Ven? La normal de ambas situaciones lo voy a poner así. Pero eso es elección mía, ¿eh? Si ustedes quieren lo hacen de otra forma. Yo siempre hago la cuenta de manera tal que el flujo me termine dando positivo. ¿Ven? Pregunta, ¿acá puedo hacer directamente BZ por área? No, porque el flujo estaría variando según la posición de la barra, ¿o no? Porque el área varía. Claro, porque el área varía. Pero ustedes lo dijeron. El área varía. El campo no varía. No, el campo es bastante. El Lo campo puedo constante, sacar. así que es, claro, esto lo puedo sacar afuera. Todo legal. ¿Sabes? No hay ningún problema. Esto efectivamente varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque varía esto. ¿Sabes? ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, sí. A ver. Un recalculando ahí, pero. Bueno, ¿esto qué dimensiones tiene? Tiene esto, que es una distancia variable en el tiempo. Vamos a ponerle de 1 variable en el tiempo. Bueno, esto tiene una altura que viene dada por la longitud de la barra, que es dato, ¿no? Me rehúso a ponerle D a esto. Vos te llamaba L. Así que sorpréndame con sus habilidades matemáticas diciéndome el área de un rectángulo. Ya te tardaron mucho. Ahí, ¿no? Así que ese sería el flujo 1. ¿Vale? Vamos a buscar la FEM 1. La FEM 1 es menos la derivada temporal de esto en el tiempo. ¿Vale? Se me terminaría dando así. ¿Vale? Tengan en cuenta que la diferencia entre FEM y corriente es simplemente dividir por la resistencia. Así que el signo que me tiene que dar la corriente es el signo que me tiene que dar la resistencia. Perdón, la FEM también. Así que esto debería darme, mirando el dibujo, positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque como aumenta la superficie, aumenta el flujo. No, pero acá ya la deducción de para dónde es la corriente la hicimos. Ah, ¿Antihorario no, por qué igual, es negativo? igual sería para el otro lado. Ah, no, está bien, es No, positivo. la corriente está. No, o sea, ¿vos decís que antihorario es positivo? No, porque lo hice al revés, me equivoqué. O A sea, ver, la corriente dedujimos de entrada que es positiva, perdón, que es antihoraria. Lo que yo estoy preguntando es que antihoraria significa positivo o negativo y por qué. o sea,
depende, o sea, ahí el sentido que le diste es positivo porque tiene el mismo sentido que la normal. Tiene el mismo sentido que la Ah, normal. no, opuesto a la normal. Está al revés que la normal. Claro, o sea, no. El campo inducido no sería negativo justamente para ir contra el aumento del campo. O sea, no miren el campo con signo, miren el campo con... No lo miro con campo esto. ¿Saben? Si lo quieren ver con el campo es así. ¿Saben? Pero yo el signo no lo miro con eso. ¿Saben? Porque ahí se podrían confundir y decirme positivo, porque es saliente. Mírenlo con esto, tirarlo a la mano derecha. La corriente medio antihoraria está yendo en contra de la normal. Listo, es negativa. ¿Saben? Esto que está acá, ¿qué me va a terminar dando? La velocidad. Se me termina dando así. ¿No? Saqué la corriente 1. Le termino dando así. ¿Está bien por ahí? Dividido R. Sí, a ver. Dividido R1, ¿no? Bueno. Vamos a hacer lo mismo para R2. Total, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte es igual, ¿no? Acá no cambia nada. Lo único que va a cambiar es esto. Que esto, el flujo 2, va a depender de una distancia que voy a llamar de 2t. ¿Saben? De nuevo, razonemos. ¿Qué sentido debería darme la corriente acá? ¿Qué signo debería darme, mejor dicho? Positivo. Positivo. Por esta parte de la normal. Bueno. O sea, si tuvieras que escribir D2, sería L menos D0 menos B por No T, hagas eso. ¿no? No hagas eso. ¿Para qué querés ponerme un más B0 o un más X0 o lo que vos quieras si al fin y al cabo lo vas a derivar? ¿Por qué querés sumar constantes en el MRU? Sí, sí, ya sé, pero bueno, o sea, se me hace más fácil. Si no, no, como no lo puedo pensar. Pero aposta, pensaba más fácil esto. ¿Qué es esto? O sea, la derivada del... La del derivada vector de esta positivo. distancia. No, no son vectores, son distancias. La derivada de esa distancia, ¿qué es? Es cómo varía esa distancia en el tiempo. ¿Cómo varía esa distancia en el tiempo? Linealmente. ¿Cómo? Linealmente. Bueno, sí, en este Ok. caso linealmente, pero bueno, lo que voy es que no da velocidad de nuevo. Sí, 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 o sea, menos B, creo. Menos b. Eso es precisamente la cuestión. Y el menos b, yo no lo estoy pensando con una ecuación de MRU, de posición, de es x0 menos b0t o lo que sea. ¿Está bien? Porque posta no hace falta pensarlo por ahí. El menos b, piénsenlo desde un punto de vista de cómo varía la distancia 2 en función del tiempo. Si ustedes quieren hacer un gráfico de la distancia 2 en función del tiempo, ¿es así? No, pero bueno. Es así. Y acá es donde aparece tu distancia inicial y todo lo que vos quieras y te metes con MRU. Pero es simple y llanamente notar que esto tiene una pendiente negativa. Si tiene una pendiente negativa, es negativo la derivada, ¿no? Si la derivada de algo en función del tiempo les da negativo, quiere decir que esa cosa decrece en el tiempo. ¿Sabes? Así que dejen el MRU y el MRV para física 1. Esto más simple. Bueno, entonces esto sería la FEM 2. ¿Qué me pedían exactamente? Que calcule las FEMs y las corrientes.
¿Ven? Y quiero que se note algo. Esto sería R2. Las FEM vieron iguales. ¿Será porque el flujo está variando de la misma forma de las dos? Porque literal lo que le saco a una se le está agregando a la otra. ¿Se ve en retrospectiva que era obvio? No, yo no. La verdad, vuelta. La FEM termina siendo igual, ¿por qué? Porque el flujo que está perdiendo una, la está ganando la otra. Recordemos que lo único que me interesa son las variaciones de flujo. La variación de flujo perdida en una, si se quiere, lo está ganando la otra. Por eso las FEM son iguales. Son iguales y contrarias en signo. Pero bueno, en módulo son iguales. Porque la variación de flujo es la misma, solamente que uno la pierde y el otro la gana. ¿Sabes? No importan las resistencias para la FEM. Para lo que importa la resistencia es la corriente. ¿Sabes? Sí, sí, ya sé. Okay. Gaby, ¿vos qué ecuación habías usado ahí para la FEM que habías planteado que era I por R directamente? Claro. Eso lo habías planteado como malla para cada uno en realidad. No, le de Ohm. Ok. O sea, FEM es igual a I por R, no hay ningún Sí, cuestionamiento. Okay. Sí. Perdón, una pregunta. Siempre que tengamos así la simetría con respecto a que lo que pierde un lado gana el otro, ¿va a pasar esto? ¿O como muy genérico decir así? O sea, sí, pero. O sea, no se ve. Sí, lo veo, pero de repente como que quizás no sé si aplicaba para cualquier tipo de simetría donde pierda algo, lo gane. No sé si había una excepción por eso, al menos en física 2. Algo que digas, no, mira, en este caso no importa el área, sino más bien algo más, por eso preguntaba. No, o sea, es teoría del conjunto. Si quieren, lo que pierde uno lo está ganando el otro, si son los únicos dos conjuntos que hay. Listo, Irrelevante de la geometría. excelente. Bueno, así que podría haberme ahorrado todo el ejercicio si me había deshecho de entrada, porque lo único que necesitaba probar en realidad es que estas dos eran iguales. Listo, probé que son iguales, lo probé analíticamente. ¿Vale? O sea, me termina dando que I1, módulo de I1 por 2R2 es igual a módulo de I2 por R2. ¿Vale? O sea, esto surge de la igualdad de que FEM1 es igual a FEM2 en módulo. Conclusión. I2 era el doble que I1. ¿Vale? Bueno, les queda un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Si las dos sumadas, o sea, tienen esta y tienen esta, pero bueno, resolvámoslo en un pedo, ¿no? Si las dos sumadas me terminan dando 30 y una es el doble que la otra, ¿cuánto vale una? ¿Cuánto vale la otra? 20-10. 20-10. ¿Ampere o miliampere? Miliampere. Miliampere y esto valía 20 miliampere. ¿Tal? ¿Alguna duda? Bueno, genial. Así que esto me terminando así. Fíjense que no tengo los valores de las resistencias. ¿Saben? Pero se pueden calcular. ¿Saben? Está viendo todo lo que hicimos, pero bueno. La fuerza electromotriz la tenía que averiguar. Y la FEM la puedo sacar con esto. ¿Saben? Ambas FEM en módulos son iguales. Determinando BZLB. O sea, 1 por longitud 0,5 metros
por 2. O sea, 0,5 por 2 me termina dando 1 volt. Muy amable. Así que tenemos que las FEMS valían 1 volt las dos, las corrientes valían 10 mA y 20 mA, con eso puedo sacar las resistencias. R1 valía 1 volt dividido 10 mA. Esto sería 10 kilo ohm. Y este era 1 volt dividido 20 mA, que esto sería 20 kilo ohm. Verifíquense que se cumpla la relación de resistencias que decía el enunciado, que una es el doble que la otra. R1 es el doble que R2. Espera. Lo hice al revés. Lo hice al revés todo el ejercicio. ¿Dónde la peché? No, creo que está bien, ¿eh? Decía R1 igual 2 veces R2. Y no me está dando eso. Ah, pará. Claro, por eso. ¿No le pifiaste ¿Dónde la peché? en donde igualaste los módulos de las tensiones? No, las tensiones son iguales. No. Cuando abajo, el siguiente paso. Ah, pa. No. Por lo menos este paso lo hice bien. Entonces capaz que escribiste al revés y 1 y 2. No, también. Piensan, ¿no? Che, esto es re básico, boludo. No, espera, estoy escribiendo una boludez enorme acá. La cuenta final está mal. La cuenta, o sea, puse 10 y 20 en la cuenta final. Nada que ver, muchachos. 1 dividido 10 es 0,1. Y 1 dividido 20 es 0,05. Me de la buena, ¿eh? O sea que esta era 100 ohm y esta era 50 ohm. Ahí me gustó más. Era para ver si estaban atentos. ¿Ven por qué no reemplazo números? Porque pasan estas cosas después. Así que esas son las resistencias. Determinado justificando módulo, dirección y sentido de la fuerza que el campo B ejerce sobre la barra PQ. Voy a insistir que esto, pese a que el enunciado no lo diga, tienen que hacerlo, ¿no? O sea, tanto justificar como responder módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido son las componentes de un vector, así que responder vectorialmente la fuerza ya está. ¿Está bien? Así que tienen que poder calcular el vector fuerza magnética. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense que el B se puede hacer independiente del... El B se puede hacer independiente de que hayamos resuelto el A o no. ¿Está bien? Porque ¿cómo calculan la fuerza magnética? La integral de I por dl, producto vectorial para el campo. Claro. ¿Está bien? ¿Qué componente o componentes me va a interesar? Ojo con lo que responden acá. La corriente es en I, ¿no? ¿Cómo es el sistema de referencia? Ah, está ahí. La corriente es en I, entonces solamente la de X y Z. Las componentes X también me van a interesar. Sí. ¿Está bien? Bueno, vamos a la cuenta. Me va a quedar medio chueca la fuerza magnética, pero está bien. La fuerza magnética va a ser integral de I de L, que el de L va a ser en J básicamente. Producto vectorial B, que B vamos a poner que era negativo, positivo, negativo, negativo. Entonces, bueno, acá tengo que hacer un producto vectorial. Se las perdono si hacen determinante acá, pero no seamos pete. ¿Cuánto vale J por I?
Menos K. Menos K. O sea, tenemos menos I Bx en K. ¿Y cuánto vale J por menos K? Y Menos I. no, menos. Menos con menos. Ah, no. No, no saqué un menos de nada, claro. J por menos K es menos I. Se me terminando menos I de Z en I. Bueno, esto me terminando así. Ya tuve en cuenta el carácter vectorial. Todo esto que está acá es constante. Así que ahora fue. Y me va a terminar dando la longitud de la barra. ¿No? Para la longitud de la barra yo le puse L. ¿Ven? Así que es muy parecida es muy parecido al resultado típico de IBL, solamente que ahora, bueno, descompuesta, ¿no? Así que la fuerza me termina dando en dos ejes. Entrante a la pantalla y para la izquierda. ¿Ven? Genial. Después me dicen, calcular la resistencia sobre 1 y R2, mostrar que la potencia disipada en las resistencias es igual a la sociedad de la FEM inducida. Bueno, fíjense. Las resistencias ya las calculamos. ¿Cómo calculamos las potencias disipadas por las resistencias? Por cualquier camino tenés todo. ¿Cómo? Por cualquier camino tenés todo. Bueno, decime un camino. Y cuadrado por R. Y por ahora. O sea, la potencia disipada por 1 va a ser I1 cuadrado por R1. La potencia disipada 2 va a ser I2 cuadrado por R2. Si se me da cuenta, van terminando corriente 1 cuadrado, 10 mili. La resistencia valía 100 ohm. Esto me queda 0,01 watt. Y la otra va a ser por R2, 50. Disipa 0,02. ¿Vale? Así que la potencia disipada por las resistencias es 0,03 watt. ¿Vale? Y me dice, mostrar que la potencia disipada es igual a la asociada de la FEM inducida. ¿Cómo hago para ver si es la asociada de la FEM inducida? Potencia entregada igual a consumida. Bueno, ¿cómo calculo la entregada? La de la fuente por la corriente es igual a la de la resistencia De consumida. la fuente por la corriente, o sea, me termina dando... eh, ¿cómo calcula la potencia de la fuente? O sea, la FEM por la corriente. Ya me quedaría 1 volt por ¿cuál corriente? O sea, la que la atraviesa. Ah, pasa que. ¿Y cuál sería acá? Claro. O sea, tenés la FEM de la izquierda por la corriente 1, no sé. O sea, para mí. O sea, si FEM de la izquierda por la corriente 1 más FEM de la derecha por la corriente 2. Sí. Ok. O sea, sería 1 volt por 10 mili más 1 volt por 20 mili. O sea, 1 volt por 30 mili. ¿Sí? ¿Sabes? Lo que hicimos acá lo hicieron 1 trillón de veces en continua. Era el bendito balance de potencias. Así que el ejercicio podía decir que es un balance de potencias. Es la forma resumida de preguntar esto. ¿Alguna duda? Una pregunta muy típica que puede hacer este enunciado
es, ¿cómo se llama? Hicieron el laboratorio de freno magnético, ¿no? Así que lo que les podrían preguntar acá es qué fuerza se debe ejercer para que se mantenga esto en un MRU, porque ¿qué es lo que va a pasar? Esto tiene una corriente, ¿no? Tiene una corriente inducida de 30 mA la barra. Y por ende siente una fuerza, que de hecho ya la calculamos acá. ¿Saben? Esa fuerza, Newton de por medio, va a causar una aceleración, ¿no? Por lo tanto, me varía la velocidad. Si yo no quiero que varíe esa velocidad, ¿qué tengo que hacer? Ir cuasi estáticamente. O sea, ir a velocidad No, no, constante. eso es otra cosa. Cuasi estáticamente y velocidad constante no son lo mismo, ¿no? A ver, ¿Cómo hago comprobarlo para, bien. cómo hago para que no varíe la velocidad? Ah, no sé, es una fuerza opuesta. Claro. También así que capaz podrían preguntar esa fuerza. Genial. ¿Alguna duda? Gaby, ¿te puedo hacer una consulta súper rápida? Dime. Si yo quisiera calcular, no tiene que ver igual con el sistema de alterna, la fase de una corriente, ¿hay alguna forma de calcularla que no fuese con... Pasa que a lo que voy, la fase de una corriente. Sale de acá. Si Claro, vos querés. no hay otra forma que vincularla con la fase de, bueno, de BD y la del Z equivalente. Pasa que sí, que es esta. Y esto es demostrado gráficamente. Sí, sí, pero después no hay otra, como otra forma como para hacerlo. Pero, a ver, no es que no hay otra forma, sino que las otras formas, si querés inventar alguna con SOHCAHTOA, no son otra cosa que esto. Ok. ¿No? Lo que vos llamás fase de la corriente es simplemente hacia dónde está apuntando, a qué ángulo está apuntando la tensión de la resistencia. Porque la tensión de la resistencia y la corriente siempre están en fase. Eso Claro. es porque BR es igual a I por R, R es un número real, no cambia nada el giro. Y otra cuestión, si vos no me das nada de referencia, yo no te puedo decir la fase de la corriente. Fíjate que yo acá el diagrama fasorial te lo dibujé así. ¿Por qué te lo dibujé así? Porque dije de prepo que phi de I vale 0. Claro. Si vos querías que phi de I sea algún valor, entonces deberías haberme especificado cuánto vale phi b. Que eso es lo que decía que hacen algunos enunciados. Algún enunciado te podrá decir que phi b vale, qué sé yo, 0. ¿Saben? Que esa es la misma cuestión de tener que rotar este gráfico. Así que si me decías que phi b valía 0 acá, entonces te podía decir que la fase de la corriente era 70 grados. ¿Saben? Claro. Si no me mencionas nada, no. A lo que quiero apuntar es que te pregunten fase de tensión del generador o de la corriente, es la misma pregunta que phi z. Así que si sabes calcular phi z, bárbaro. Después miras el gráfico y tenés phi b o phi i, dependiendo de cuál sea el 0. Ok. Vale, gracias. Ya. ¿Otra duda? Bueno, genial.